En Movimiento, el canal Magazine de Multicanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida. Y Palabras de Vida se transmite por Multicanal Radio en su cadena En Movimiento, su magazine digital. Y por supuesto por Multicanal Radio, en conjunto con Radio Católica Internacional Templaria, la radio de los Caballeros Templarios, desde Venezuela para el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo pasaron esa Navidad? ¿Disfrutaron ustedes los programas? Bueno, yo veo que en otras redes lo han disfrutado, lo disfrutaron bastante en Amazon Prime, lo disfrutaron bastante en otros canales, en Internacional Catholic. Y bueno, tenemos que darle el empujoncito en movimiento, ¿no? Nuestra revista digital, para que ustedes puedan darle allí me gusta a todos nuestros programas, evidentemente. Ustedes ahí ven, le dan a la campanita, por lo menos si a ustedes les gusta en este programa, le dan a la campanita, se suscriben y eso nos está ayudando a todos nosotros a divulgar las enseñanzas que estamos dando. Vamos a acomodarnos por acá la capilla. Bien, otro día más, ya víspera para el año nuevo, el 2026, hace pocos días celebramos la Navidad 2025. Evidentemente muchos hogares venezolanos muy entristecidos porque no tuvieron a sus seres queridos por diversas causas. Entre ellas, las causas que estamos sufriendo acá en Venezuela son los presos políticos, los privados de libertad por decir la verdad. Es una dificultad grande. No se puede hablar de paz si no hay justicia. No se puede hablar de paz si no hay libertad. Y bueno, queramos o no queramos, lo que estamos viviendo en Venezuela, digan lo que digan, píntenlo como lo pinten, no está bien. No está bien lo que está pasando. Tampoco nosotros estamos de acuerdo en una, si se quiere, incursión de cualquier otro país, pero evidentemente la situación en Venezuela amerita ayuda internacional. Y la diplomacia debe prevalecer y el sentido común de quienes ostentan el poder, no el gobierno legalmente, porque no ganaron las elecciones. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero acá, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Es la oposición, que no es una oposición, y no sabemos si salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Es duro lo que estoy diciendo acá. Pero acá la realidad, lo que yo puedo hablar como religioso es que acá la gente que estaba gobernando perdió las elecciones, las ganó otro y bueno, hay que entregar el poder, hay que entregar el gobierno y hay que darle continuidad a eso. Y así yo lo veo desde el punto de vista. Desde el punto de vista lo veo. No estoy de acuerdo con guerras, no estoy de acuerdo con matanza, es lógico, es el sentido común, es la forma de pensar también de nosotros los cristianos católicos, pero lo que está pasando acá dentro de Venezuela no es bueno.
no es bueno. Entonces, bueno, denle me gusta a la campanita, suscríbanse. Ahora de repente, tal vez por decir estas cosas, yo voy preso. Es así, porque ahora uno emite una opinión, uno dice las cosas, no, y chuplum, preso. Es lo que uno está mirando acá. Bien, mis queridos hermanos y amigos, ya tuvimos la Navidad, hicimos varios programas explicando lo que es la Navidad, cómo fue el nacimiento de Jesús, cuándo nació Jesús, probablemente, dónde nació Jesús, probablemente, todo dentro del marco de la especulación certera, porque es una especulación certera porque los argumentos que damos nosotros son argumentos fundamentados, investigados, no tomados así al azar. Y yo siempre recomiendo que hay que quitarse el traje de primera comunión. El traje de primera comunión, hermanos míos, si uno se lo pone ahorita, les va a quedar asfixiado. Entonces, a veces queremos ser como muy mágicos, que queremos ver las cosas religiosas como mágicas, como cuentos de fábula, y no es así. Tal vez cuando éramos niños nos contaban a nosotros las cosas y no es que eran mentiras, pero era el lenguaje que se utilizaba para la pedagogía de la catequesis, para enseñarnos la fe y sembrarnos la fe. Ahora que estoy grande, por supuesto el lenguaje cambia, el razonamiento cambia, sin distorsionar evidentemente el mensaje central, que es el nacimiento de Jesús y otras verdades de la fe más. Pero entonces cuando escuchamos, no, que no sé qué tal cosa hay, empeñados en el traje de primera comunión. Vaya usted, póngase el traje de primera comunión, a ver si le queda ahorita. No le queda, ¿verdad? No le va a quedar, le va a quedar asfixiado porque lo va a apretar. Entonces hay que ponerse el traje de una fe adulta. Una fe adulta que no va a estar en contradicción con la fe, con los dogmas de la Santa Madre Iglesia, del cristianismo, de la Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. Y hoy vamos a hablar nosotros, hermanos, sobre María, esta señora que tenemos acá, María, y vamos a analizar el nacimiento de Jesús, pero a través de los ojos de María. ¿Se encuentra? Esto acá, pero es interesantísimo lo que nosotros vamos a tratar de mirar, meternos en las sandalias de María, ¿no? Entonces, hoy, si quiere, nuestro magazine En Movimiento y Radio Católica Internacional, Templaria y, si quiere, Multicanal Radio, nosotros hoy nos vamos a alejar del ruido del mundo para entrar en el corazón ¿de quién? De una mujer, de María. María, que ella cambió la historia, quieran o no quieran decirlo los evangélicos, los testigos de Jehová, todo este tipo de situaciones que ellos viven hablando, ella cambió la historia. Por su sí, tuvo valentía que no tienen las sectas evangélicas. Y vean cómo digo sectas evangélicas, porque ellos ni siquiera son iglesias como tal. Iglesias son los luteranos, los protestantes, los anglicanos, eso sí. Pero esta chorrera de divisiones y barbaridades que dicen y hacen por la red, mira, hay que ser muy tonto, muy gafo para creer en esta gente. Entonces no podemos seguir en eso. Quitémonos esa cuestión y bebamos de la fuente. Entonces nosotros hoy vamos a analizar el misterio de la encarnación, pero no desde la teología fría, sino desde la humanidad de María, ¿no? Nosotros vamos a ver un video que vamos a ir analizando. Vamos a analizar. Ahorita yo voy a dar un abreboca y después al finalizar voy a dar un abreboca. Un video que vamos a ver gracias al equipo de producción de este video. Un video que nos sitúa en Nazaret. Y vamos a imaginarnos por un momento la paz de esa joven fue quebrada. La paz de María fue quebrada por una luz
que no es de este mundo. El video que vamos a ver a continuación nosotros nos muestra que ante la aparición del ángel Gabriel, María se turba. María se turbó, María se sorprendió, ¿no? Entonces, la voz de María, ¿no? Me imagino los pensamientos de María, dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Qué significa este saludo? ¿Qué significa? Por eso que Lucas recoge muy bien ese encuentro del ángel con María, porque la fuente de Lucas fue la mismísima María. La mismísima María fue la fuente principal que le dio a Lucas para escribir su evangelio. Y así entonces los evangélicos estos andan hablando mal de María, que fue cualquiera mujer, no sé, porque la llena de gracia es cualquiera mujer, porque tú estás lleno de gracia, seguro. Seguro que tú estás lleno de gracia. Segurito. Timando, cobrando diezmos, robando, porque eso es lo que estás haciendo. Te molestó, me quieres que me vas a incitar me vas a denunciar por incitación al odio. No. Aquí estoy diciendo la verdad, esto no es incitar al odio. Te da una información. Entonces, María, ella se preguntaría, bueno, ¿qué significa esto? Y María siente, ella en ese momento, el primer temor. ¿Cuál es el primer temor? La insuficiencia. La insuficiencia porque ella conoce las escrituras, las conoce muy bien y sabe lo que implica ser la elegida del Altísimo. No, pues que acaso ser cristiano, y cuando digo cristiano me refiero a cristiano católico, no a esta secta, no. Ser cristiano, dejar toda la familia de los bienes y decirle sí a Dios. Por favor, sí, habrán algunos cuantos sacerdotes, unos obispos que se la tiran de vivo, alejándose del evangelio, pero no como los evangélicos, que son un poco, y ya andan todos divididos. Y a María, ella, por conocer las escrituras, ella sabía lo que le venía. Y fue una angustia, porque su angustia no es por su seguridad. No. Ella no pensó en ella, como muchos creen que fue así, sino por la responsabilidad de portar lo infinito en su vientre finito. Cónchale, la llena de gracia. Porque al preguntar, como cuando ella pregunta, dice, le dice el ángel, ¿y cómo será esto? Ella no duda de Dios, sino que ella busca entender su lugar en el plan de Dios. Ella busca entenderlo. Entonces, aquí tenemos nosotros que meternos en María. El video que nos va a permitir ver un aspecto humano doloroso. El silencio de María ante José. ¡Wow! Yo no me quiero imaginar José. Pero muchos dicen, no, que María me pegó cacho. No. Aquí nace una angustia profunda. No. María ella sabe que bajo la ley su situación es castigada con la muerte. ¿No? Y ella también, mira, tuvo una noche oscura. Y lo que estamos viendo, lo que vamos a ver nosotros, retrata la mirada de José y el peso del silencio entre ambos, porque José sabía que esta situación, independientemente si sabía o no sabía de que era de Dios, aunque María le explicó y él creía en María, él estaba más preocupado en la muerte de María, no que estaba dudando de María. Por lo menos, pónganse un momentico en la voz de María. María se preguntaría, ¿cómo explicar lo inexplicable al hombre que amo? ¿Cómo se lo voy a explicar? Mira, José, yo estoy preñada, es de Dios. O sea, ver su rostro de confusión, dice María, me hago las veces que estoy dentro de María, ¿no? Ver su rostro de confusión es mi cruz de la cruz. María sintió angustia por el sufrimiento de José. ¿Cómo explicarle algo que era inexplicable? O sea, su temor es ver sufrir a José. Pero aquí brota su primera esperanza, la primera esperanza de María, la confianza en que Dios, que hizo el milagro en ella, también hablará al corazón de su esposo. Porque cuando tú eres sincero y explicas los acontecimientos y le pides a Dios, mira, dale discernimiento también. María pidió el discernimiento para San José. Entonces, este video
nos va a mostrar a nosotros, ¿no?, el alivio y la unión renovada cuando José acepta el sueño divino, la intervención de Dios por medio del ángel, y viene la esperanza en él y triunfa sobre el juicio social. Entonces encontramos en el video, encontramos el cansancio y la soledad de Belén, ¿no? El viaje a Belén, después que José recoge a María, que tiene que ir con el censo, el viaje a Belén es el clímax de la fragilidad física terrible de María, la fragilidad física de María, una mujer embarazada. Acá se nos va a mostrar el agotamiento que se va a notar en su rostro, muy bien hecho el video, el sudor y la incomodidad del camino. Una mujer embarazada, imagínense, en un asno, en un animal montado sobre él, es incómodo, ¿no? Si es incómodo para una mujer hoy en día embarazada andar en carro, imagínense ustedes eso. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, no hay palacios, solo hay rechazo. María, ella experimenta la angustia de la exclusión, lo que nos dice el Santo Evangelio. No había lugar para ellos, ay Dios mío, no había lugar para ellos, incluyendo al niño Dios. O sea, que antes de llegar a este mundo, pisar acá la tierra sagrada, no había lugar para ellos. Ustedes se imaginan lo que diría María, los temores de María. O sea, ella se diría, el rey de Israel va a nacer y solo tengo el frío de una cueva, si es que nació en una cueva o nació en la casa de José, pero el frío de una cueva, vamos a ir un poquito al traje de primera comunión, el frío de una cueva, y el aliento de unos animales para ofrecerle, la naturaleza. Había el temor de María, porque el temor de no ser una buena madre, según los estándares humanos, también la asalta a ella. Pero sin embargo, al dar a luz, al María parir, el video que vamos a ver a continuación, ¿qué hace? Captura un cambio radical. El miedo desaparece y al mirar al niño, María entiende que la verdadera esperanza no necesita cunas de oro, sino la humildad de un corazón dispuesto. Entonces, yo quiero concluir esta presentación, si se quiere, para ver el video, yéndonos un poco a cuando se presenta al niño Dios en el templo. Lo que conocemos en Venezuela, heredado por España, el Día de las Candelarias, de las candelas, simboliza la luz que le entregan a los padrinos, padres y padrinos, cuando van a bautizar el niño. Así la presentación del niño en el templo, de niño, de pequeño, la responsabilidad de los padres de llevar al niño a la fe es una especie de bautizo para los judíos, una especie de bautizo para los judíos. Y aquí vamos a ver cómo nos lleva al encuentro con Simeón. Y es aquí donde la esperanza de la madre se mezcla con el dolor de la Redentora. Sí, señor, el dolor de la Redentora. Es por eso que María es corredentora. Es por eso que María es corredentora. Mira, Simeón habla de una espada. María no aparta la vista. Y vamos a ver en el video que enfatiza cómo ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y eran cosas duras, cosas duras. Entonces yo me imagino nuevamente la voz de María, ¿no? Sé que, ella diría, sé que este hijo no me pertenece. Sé que el camino será de espinas. O sea que María, ella acepta que su esperanza no es una vida tranquila para su hijo, sino la salvación de la humanidad a través de él. Queridos oyentes, queridos hermanos, queridos televidentes, que este análisis de introducción del video nos ayude a imitar a María, que nuestra angustia se transforme en oración
y nuestros temores en la esperanza de que incluso en la cueva más oscura, la luz siempre encuentra el modo de nacer. Así que vamos a ponernos en sintonía, pónganse bien cómodos, busquen ustedes las cotufas, busquen lo que tengan que buscar, porque les dejamos este video hermosísimo. El Imperio Romano controlaba la región con presencia militar constante. Los impuestos asfixiaban a las familias. Las mujeres judías vivían bajo reglas sociales estrictas. La virginidad antes del matrimonio no era solo una expectativa moral, era una cuestión de juicio público. En ese contexto de pobreza, opresión e invisibilidad, María, que tenía entre 14 y 16 años, recibió la visita del ángel Gabriel, enviado por Dios. Salve, agraciada, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, no temas pues hallaste gracia ante Dios. Y he que concebirás y darás a luz un hijo, y le nombrarás Jesús. Este será grande y se le llamará el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le otorgará el trono de David, su padre, y reinará por siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra protectora. Por lo cual, también el santo ser que de ti ha de nacer será llamado el Hijo de Dios. Y he aquí que también tu prima Isabel concibió un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para aquella a la que llamaban estéril. Porque para Dios nada es imposible. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Días después, María tomó una decisión. Viajó hasta la región montañosa de Judá para visitar a Isabel. Un viaje arriesgado para una joven, probablemente acompañada por parientes. Ella necesitaba confirmación. Necesitaba a alguien que entendiera. La Biblia dice: «Y aconteció que cuando oyó Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo». Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? En aquel momento, la soledad de María encontró compañía. María permaneció con Isabel por aproximadamente 3 meses, tiempo suficiente para procesar, para prepararse para lo que vendría. Pero lo que vendría era más difícil de lo que ella imaginaba. José era un hombre justo. Trabajaba la madera con manos callosas. Planeaba un futuro modesto pero honrado. Amaba a María dentro de los límites de la costumbre, respeto, protección, compromiso formal. Entonces, María regresó embarazada. El texto bíblico no describe la conversación, solo el resultado. José decidió dejarla secretamente. No quería exponerla públicamente. El apedreamiento era el castigo legal para el adulterio. José
eligió el silencio. José aún no había recibido ninguna revelación. Probablemente durmió con el corazón roto. La Biblia dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó diferente, no con todas las respuestas, pero con suficiente obediencia. Tomó a María como esposa, asumió públicamente al hijo que no era biológicamente suyo, aceptó las sospechas, las miradas, los susurros que lo seguirían. La vida continuó en Nazaret. Meses después, un decreto sacudió la rutina. La Biblia dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Roma exigía la presencia física en el lugar de origen de la familia. Para José, esto significaba Belén, la ciudad de David, tierra de sus ancestros. María estaba en el final del embarazo. Viajar era peligroso, quedarse era imposible. Desobedecer a Roma significaba un castigo severo. Se prepararon con lo mínimo necesario: agua, pan, mantos extras para el frío nocturno. Un asno para María cuando el cansancio fuese excesivo. El viaje comenzó antes del amanecer. El aire de la mañana cargaba la humedad fría de las montañas de Galilea, pero ambos sabían que en pocas horas el sol se convertiría en un enemigo despiadado. El camino no era una calzada romana bien pavimentada. En su mayor parte, se trataba de senderos de tierra batida, usados por antiguas caravanas que atravesaban valles y bordeaban precipicios. Para los judíos devotos, el trayecto más común evitaba Samaria, una región habitada por samaritanos, considerados enemigos religiosos, y exigía bajar hasta el valle del Jordán. Eso significaba varios días de caminata por terreno plano, pero sofocante. El paisaje cambió drásticamente. El verde de las colinas de Nazaret dio paso a la aridez polvorienta del valle. El polvo constante, fino, rojo y penetrante cubría la ropa, entraba en las sandalias, resecaba la garganta e irritaba los ojos. El agua, transportada en odres de cuero de cabra, se calentaba rápidamente bajo el sol del mediodía, adquiriendo un sabor fuerte, pero era racionada con rigor por José. No había garantía de pozos limpios o accesibles en cada parada. Para María, el viaje era difícil. El balanceo del asno estaba lejos de ser suave. Era un movimiento constante que repercutía en su columna ya sobrecargada. Cada golpe de los cascos contra la piedra hacía que el impacto atravesara su cuerpo. Cuando el dolor se volvía demasiado intenso, ella bajaba y seguía a pie. Pero los tobillos hinchados reclamaban por el suelo irregular, cubierto de piedras sueltas y raíces expuestas. Las noches traían peligros diferentes. El desierto no perdonaba la fragilidad humana. La temperatura se desplomaba en cuanto el sol desaparecía, exigiendo que se amontonaran cerca de fogatas precarias, envueltos en lana gruesa que apenas protegía del viento cortante. Pero el frío era el menor de los problemas. La oscuridad escondía depredadores, lobos, chacales y leones que aún habitaban los matorrales del Jordán. Y peor, escondía hombres. Bandidos y asaltantes sabían que los caminos estaban llenos debido al censo. José no dormía profundamente. Mantenía el bastón cerca, los ojos barriendo el lugar, el oído atento al crujir de cualquier rama seca. A medida que se acercaban a Judea, surgía el desafío final, la subida de Jericó
hasta las montañas de Jerusalén y Belén. Era un ascenso empinado, cortando desfiladeros rocosos conocidos por la violencia y las emboscadas. El aire se volvía más enrarecido y el cansancio acumulado tras días de marcha finalmente cobraba su precio. José caminaba al frente, tirando del animal, verificando el terreno con una ansiedad que intentaba esconder. Miraba hacia atrás constantemente, midiendo la palidez en el rostro de María contra la distancia que faltaba. Calculaba los kilómetros, rezando para que la ciudad apareciera en la próxima curva. Y finalmente, en el horizonte distante, José avistó Belén. Al llegar a Belén, la ciudad estaba superpoblada. Familias de toda la región obedeciendo el mismo decreto. Casas llenas, posadas sin espacio, puertas cerradas. José necesitaba encontrar un lugar para acoger a María. El tiempo ya no permitía esperar. Encontró una gruta de piedra caliza usada como refugio para animales. La Biblia dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Así, Cristo entró en la historia. No nació en palacios, ni fue rodeado de honores, sino confiado al cuidado de María, su madre, y a la presencia fiel de José. En aquella misma noche, en los campos cercanos, pastores vigilaban sus rebaños. Trabajo solitario, profesión despreciada socialmente, hombres considerados impuros por lidiar constantemente con animales. La Biblia dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores no dudaron, dejaron los rebaños, corrieron hasta Belén, buscaron hasta encontrar y hallaron exactamente lo que el ángel había dicho, un bebé envuelto en pañales en un pesebre. Los pastores contaron lo que habían visto y oído. María guardó todas aquellas palabras, meditándolas en su corazón, conectando promesa con cumplimiento. Los primeros días fueron de adaptación. José registró el nacimiento conforme exigía Roma. Cumplió las leyes judías de purificación. Al octavo día, circuncidaron al niño y le dieron el nombre que el ángel había ordenado, Jesús. «40 días después del nacimiento, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. La distancia de Belén era de cerca de 10 kilómetros. Era la ofrenda obligatoria por la ley de Moisés. Purificación de la madre, consagración del primogénito. Eran pobres. La ley permitía que familias sin recursos ofrecieran 2 tórtolas o 2 palominos en vez de un cordero. Fue eso lo que llevaron al templo. Entre cientos de personas cumpliendo rituales, un hombre anciano se acercó. Simeón, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel hacía décadas. La Biblia dice, y él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Él bendijo a la familia, pero miró a María con seriedad, lo que cortó la alegría momentánea. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu propia alma. Lucas resume simplemente, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cada año la familia subía a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era obligación religiosa, peregrinación que reunía a miles. Cuando Jesús cumplió 12 años, edad de transición para la responsabilidad adulta en la cultura judía, hicieron la peregrinación. Como siempre, Jerusalén durante la Pascua era una explosión sensorial. Multitudes llenando calles estrechas, vendedores gritando, el templo dominando el paisaje, impresionante en escala y magnificencia. El templo de Herodes era una estructura monumental. Patios enormes, columnas altísimas, oro brillando bajo el sol. Centro de poder religioso y político, lugar donde cielo y tierra se tocaban en la cosmovisión judía. Celebraron la Pascua, cumplieron los rituales. Cuando la fiesta terminó, iniciaron el viaje de regreso. Las caravanas eran grandes, hombres al frente, mujeres y niños atrás. Familias extendidas viajando juntas. Era común que los padres asumieran que el hijo estaba con otros parientes. José presumió que Jesús estaba con María. María presumió que Jesús estaba con José. Viajaron un día entero antes de darse cuenta. Jesús no estaba en la caravana. El pánico fue instantáneo. Buscaron entre parientes, entre conocidos, preguntaron a todos. Nadie había visto al niño desde Jerusalén. La Biblia dice, y no hallándole volvieron a Jerusalén buscándole. Desanduvieron el camino. Corazones apretados, mentes imaginando lo peor. Jerusalén era una ciudad grande, llena de extraños, llena de peligros. Buscaron por 3 días. Finalmente, entraron en el templo y allí, en los patios donde maestros de la ley enseñaban, encontraron a Jesús. La Biblia dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. María y José llegaron. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron completamente. Lucas registra esto honestamente. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús volvió a Nazaret con ellos. La Biblia dice, y estaba sujeto a ellos. Pero algo había cambiado. El niño demostraba conciencia de propósito, conexión con el Padre Celestial que trascendía lazos familiares terrenales. María, una vez más, guardaba todas estas cosas en el corazón. Los años siguientes fueron de espera. Jesús continuó creciendo en Nazaret. La Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Desarrollo completo. Intelectual, físico, espiritual y social. Preparación silenciosa para un ministerio que comenzaría apenas décadas después. María observaba, conectando piezas de un rompecabezas que solo cobraría sentido completo mucho más tarde.
el anuncio imposible, el nacimiento humilde, la espada prometida que atravesaría su alma, el niño que llamaba al templo casa de su padre. Los grandes acontecimientos raramente comienzan donde el poder espera. No en palacios, no bajo reflectores. Comienzan en aldeas olvidadas, en establos improvisados, en conversaciones silenciosas entre patios de templo. Comienzan cuando alguien dice sí a lo imposible. María no sabía, en aquellos primeros años en Nazaret, el costo completo de su obediencia. No entendía aún la profundidad de la espada que atravesaría su alma. No veía el final de la historia que había comenzado con un ángel en una tarde común. Pero ella guardaba todo en el corazón. Meditaba, esperaba, confiaba. Y el niño que naciera en un pesebre crecía día tras día, caminando en dirección al propósito que definiría nuestra historia para siempre. Bien, queridos amigos y hermanos, realmente hermosísimo. Cito realmente al equipo de producción, hermoso, hermoso cada gesto, cada comentario, cada palabra. Y es allí nosotros que tenemos que ir avanzando, ¿sí? Pudimos ver cómo se trasladó San José con María, María embarazada, en los áridos camino del desierto hacia Judea. En fin, que nació en diciembre o no. Bueno, particularmente no nació en diciembre, todos lo sabemos, pero lo importante es que nació Jesús. Nació Jesús y nació comenzando él en un momento crucial, político, social, económico, muy difícil para su país. Muy difícil. Pero acá nosotros queremos analizar, antes de irnos a algunas situaciones de este video que hemos visto. Porque tras haber contemplado en el video la entrega, aquí es una entrega absoluta de María. No puedo cerrar este programa, hermanos, sin hacer esta reflexión necesaria, porque es una reflexión necesaria, sobre el conflicto que hoy divide a la cristiandad respecto a María. Un querido sacerdote, el padre Jesús Eliseo Nogueiro García, un fraile franciscano, él siempre me decía a mí, mira Luisio, decía por mi apellido, Luisio, no hay más sectas evangélicas acá en la zona gracias a María, gracias a la Virgen María. Y eso es verdad. Tenemos que hacer una reflexión necesaria sobre el conflicto que hoy divide a la cristiandad respecto a María. Y yo me permito hablar con la perracía, si se quiere, propia de un fraile, ¿no? Un fraile. Imaginando ¿qué diría el mismo Jesús? Yo me pregunto acá, ¿qué diría Jesús con respecto al rechazo que le hacen las sectas evangélicas u otras personas a María? Aquel que vimos nacer en la humildad de la cueva, a quienes hoy maltratan y malentienden el papel de su madre, porque lo malentienden, ¿qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús a nuestros hermanos separados o a las sectas y a los grupos protestantes? Aquellos que con ligereza llaman a María una mujer cualquiera. Una mujer cualquiera es la llena de gracia. Ni siquiera es la que tiene la gracia, sino la llena de gracia, que desbordó. Jesús le recordaría a ellos
el cuarto mandamiento. Miren, hermanos protestantes, señores de las sectas evangélicas, recuerden el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Si él es el cumplimiento perfecto de la ley, ¿cómo podría permitir que se insulte a quien le dio su carne y su sangre? Jesús les diría: oigan, es contigo, de las sectas evangélicas, cuando dicen que ella es ordinaria, desprecian mi propia elección. Yo no elegí un vaso cualquiera. Yo preparé un sagrario. Si el arca de la alianza era sagrada por contener una piedra, imagínense, una piedra, cuanto más mi madre, o sea, hablando Jesús, mi madre, por contenerme a mí, vale mucho más. Entonces, no se puede amar al rey y escupir a la reina madre. Al despreciar el vientre que llevó ella, por supuesto, fragmentan el misterio de la encarnación de Jesús. Eso lo diría Jesús: fragmentan mi misterio, el misterio de la encarnación. Y diría Jesús: ella no es un instrumento desechable como pretenden ustedes, fascinerosos. Fascineroso lo pongo yo, pero yo me imagino que Jesús diría: ay, malditos ustedes, como le dijo a los fariseos, malditos ustedes fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, pero putrefactos por dentro. Me imagino que Jesús diría: ay, malditos ustedes, evangélicos de pacotilla. Ella no es un instrumento desechable, es mi madre por la eternidad. Y Jesús, por supuesto, les aclararía que llamarla Madre de Dios, la Theotokos, ¿no? No es elevarla a ella a la divinidad, sino confesar que el niño que nació, que vimos nosotros ahí en este video, y el niño que nació, es verdaderamente Dios. Dios con nosotros, el Emmanuel. Entonces, negar que ella es Madre de Dios es en el fondo dudar de que Dios es el yo soy, el Yahvé, el Yahvé. ¿Y qué le diría Jesús a los católicos que quieren quitar el papel de María y ponerla por encima de Jesús? ¿Qué le diría Jesús a las personas, a muchas personas de la Legión de María? No todos, pero sí unos poquitos. ¿Qué le diría a José, a Ramón, a Pablo, por citar algún nombre, ¿no? Estos católicos que caen en la confusión, en el peligro de la idolatría. Pero cuidado, diría Jesús, porque el maestro también tendría palabras firmes para nosotros, los cristianos católicos, si permitimos que la devoción nuble la adoración. Cuidado, la adoración. Jesús nos diría con la misma claridad que usó en el Evangelio. ¿Qué le diría Jesús a nosotros, los católicos, a los cristianos católicos? ¿Por qué me llaman Señor? Y a veces me buscan solo a través de ella, como si yo fuera un juez implacable. Y ella la única misericordiosa. Ella es el camino más corto, diría Jesús, más corto hacia mí, pero no es el destino. Ella misma les dijo en Caná: hagan lo que Él les diga. Si la ponen por encima de mí, le roban la alegría de ser mi discípula. Y así le quitan esa alegría. No la conviertan en una diosa, nos diría Jesús, no la conviertan en una diosa, porque su mayor gloria es ser mi más humilde esclava. Hermanos, el cristianismo católico nos enseña la hiperdulia. ¿Qué es la hiperdulia? Es la veneración máxima a María, pero solo a Dios le debemos latría. ¿Qué es la latría?
adoración, adoración. Entonces tenemos la hiperdulia, que es la veneración máxima por encima de los santos a María. Y la tría es la adoración solamente a Dios, solamente a Jesús. Jesús nos pediría que la amemos como Él la amó y la ama, pero que nunca olvidemos que es Él quien salva. Jesús es el Redentor y María, por su sufrimiento y por su acompañamiento y por haber participado allí, María es corredentora, pero corredentora no significa que ella nos da la salvación. Jesús nos pediría que la amemos como Él amó, pero que nunca olvidemos que Él es quien salva, Él quien intercede ante el Padre y Él quien es el único mediador necesario. Así que, queridos hermanos de Multicanal Radio, de Radio Católica Internacional Templaria, el video que hemos analizado hoy nos muestra a una María que no busca protagonismo, sino que se oculta en el servicio. Yo puedo concluir acá, María es la puerta, pero Jesús es la luz. No golpeen la puerta, pero tampoco se queden adorando el umbral. No lo hagan, no lo hagan. Entren por ella para encontrarse con Jesús, diría Jesús. Entren a la puerta para encontrarse conmigo, diría Jesús. Porque despreciar a la madre es falta de amor. Y idolatrarla a María es falta de verdad. Hay que mantener un equilibrio, porque el equilibrio está en el amor filial. Amarla porque Él la amó primero. Que la humildad de la Virgen María, que aceptó la espada del dolor por nuestra salvación, nos enseñe a ser verdaderos discípulos. Antes de despedirme, queridos hermanos, quiero enviar un saludo prácticamente a mi doctora de cabecera, la hermana Janice Estrella. Ella está en los llanos, Marinita, por ahí. Y bueno, quiero mandarle una bendición desde acá a ella, a su madre, a sus loritos, a sus perritos y a sus gatos, porque tienen todo un zoológico allí. Es alumna ella de nuestra escuela de formación. Entonces, desde acá quiero agradecerle muchas gracias, muchas bendiciones por lo que hace, por lo que le queda por hacer y por lo que ha hecho. Dios tomará en cuenta todo eso. Y realmente al tomar en cuenta todo eso, nos lleva a nosotros a entender más las situaciones que estamos viviendo. Yo también, antes de despedirme, quiero dejar un abreboca a ustedes. Voy a preparar una serie de programas con referente a la defensa de lo que estamos viendo. Esta es la primera iglesia de la ciudad del Tigre, nacida bajo los margariteños, nacido bajo el boom petrolero, nacido a través de la fe en un pueblo que era Sabana. Y la Sabana se hizo ciudad. Y esta es la catedral y, por supuesto, el vitral de la Catedral Virgen del Valle. Con todo respeto, el señor obispo de la diócesis, Monseñor José Manuel Romero Barrios, es el obispo, claro está. Él tiene las pretensiones, un proyecto de hacer una nueva catedral y denominarla San José Gregorio Hernández. Un grupo de historiadores, un grupo de cronistas, personas de buena voluntad, nos oponemos, pero no nos oponemos por oponernos, por llevar a la contraria al obispo, ni es enemigo, no, sino que basados en el canon 212, queremos decir algunos motivos.
No creemos conveniente que a estas alturas, en este momento, se hable de construir una supercatedral que pueda costar tal vez unos 100 millones de dólares, podríamos decirlo, cuando no hay una necesidad pastoral. Además, esta catedral representa lo que es la idiosincrasia del Tigre. Estamos quitándole el estatus de catedral para llevarla a un santuario mariano y dársela y nombrar a San José Gregorio Hernández, si se quiere, el patrono de la catedral. Imagínense usted. O sea, estamos quitándole a María su puesto. ¿Qué diría San José Gregorio Hernández con respecto a esto? ¿Qué dirían los margariteños o qué dirán los margariteños que se enteren de esto? Ya el señor obispo ha hecho los anuncios. Nosotros vamos a hacer una serie de programas donde vamos a fundamentar muy bien sobre la importancia de esta catedral, que es patrimonio y acervo cultural de la nación, gracias a la profesora Gladys González, hace unos cuantos años, y al padre Andrés Arcila Moy. Ellos hicieron las gestiones, juntamente con otros cronistas, para elevar no solamente la catedral, sino el vitral, ¿no? Es allí, que es un portal histórico. Voy a narrar la historia, voy a narrar lo que significa este vitral, un vitral que está en una ciudad de unos 80, 90 años, y es un vitral que tiene 70 años en el óculo de la catedral y que tiene casi 300 años y que está en estas tierras. Me va a disculpar, me voy a basar yo en el Código de Derecho Canónico. Como he dicho, no es hacer una contra al señor obispo por hacerla, no, nada. Sencillamente es fundamental. Lo que pasa es que la gente se sorprende y dice, ay, que tú estás contradiciendo al obispo, tú estás diciendo, no estoy contradiciendo nada al obispo. Yo me estoy basando en las leyes de la iglesia, en el Código de Derecho Canónico. Que me quieran aislar, que me quieran decir otra cosa, ya eso es problema de ellos. Yo soy culpable que el señor obispo, con todo respeto, bueno, cuando se le pidió una audiencia para los familiares de los presos políticos, él dijo que no. Ya. Sus razones políticas, porque religiosas no son, tendrá. No soy culpable de que el señor obispo se advirtió y le dio los registros de los libros de nuestra diócesis, de bautizo, matrimonio, a los mormones, con la excusa de que le salía gratis la digitalización de todos los registros. Entonces, eso es despreciando. Existimos católicos muy preparados para hacer ese trabajo, ¿no? Usted sabe para qué lo usan, señor obispo. No podemos nosotros ser culpables de que el señor obispo no se ha pronunciado ante una situación tan terrible que está viviendo Venezuela, ni siquiera una carta encíclica ha sacado. Entonces no se puede estar nadando en dos aguas. No se puede servir a dos señores. No somos culpables nosotros que el señor obispo públicamente apoye a hacer ejercicios yoga, cuando eso es contradictorio a nuestra fe. No somos culpables nosotros que, viviendo una situación donde están los sacerdotes viviendo malamente, muchos de ellos en la diócesis, se pretende hacer una nueva catedral, cuando una nueva catedral se dice que hay que hacerla nueva por razones pastorales, cuando una catedral que, bueno, no será lo más grande del mundo, pero es nuestra catedral. Y hago el llamado a los hermanos margariteños, a la gente mariana. No estamos quitándole estatus a San José Gregorio Hernández. Es más, José Gregorio Hernández merece un santuario, pero ya tenemos nuestra catedral, tenemos nuestra patrona, que es la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Valle. Entonces, haremos una serie de programas, lo lanzaremos por la red, lo lanzaremos en este canal y en otros canales de radio y televisión. Y bueno, sabemos que el obispo, con un plumazo, él puede decidir, esta es la catedral, y puede hacerlo. El Código de Derecho Canónico lo permite. Pero, señor obispo,
Ya usted pasó a la historia como el primer obispo de la diócesis, pero no pase a la historia por habernos quitado la catedral con el nombre de la Santísima Virgen María bajo la vocación de la Virgen del Valle y poner por encima a San José Gregorio Hernández, por encima de la misma Santísima Virgen María. Está como el señor Tucho, del Discaterio para la Doctrina de la Fe. No, no hay que nombrar que María, ese título confunde. Nos confunde a muchos. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios los bendiga en Cristo y María. Les ha hablado para ustedes Fray Giovanni Luicio Mas. Pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de palabras de vida. En movimiento. El canal Magazine de Multicanal.